Esto es Peniel. Esto es Peniel. Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Hay cosas, amados, que son, Jesús dijo imposible, no dijo que posiblemente, no, imposibles. Los tropiezos van a llegar sí o sí, son parte de nuestra vida. Ahora, el punto es que tenemos que hacer con los tropiezos de la vida, que esa es otra cosa. Entonces Jesús continúa, dice: mas ay de aquel por quien vienen los tropiezos, porque mejor le fuera que se atasen al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, para hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Dígale, hay que perdonar, diga conmigo. O usted quiere que le pidan perdón mejor. No, vamos a perdonar y hay que pedir perdón también. Jesús dijo: si mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y 7 veces al día, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volveré a ti diciendo: me arrepiento. ¿Qué dijo? Perdónale. En otra versión dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. El 7 es un número, amados, es el número de Dios, que es un número, es el número perfecto. Está hablando de infinidades de veces. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que los tropiezos, las caídas, los golpes no son patrimonio de ciertas personas. O pensamos nosotros que solo los que se portan mal le pueden tener una caída. Pero la Biblia dice que no, que todos, que es imposible que no vengan tropiezos en la vida. El hecho de que nos congreguemos, de que tengamos una vida de oración, no quiere decir que no nos vamos a equivocar, porque los tropiezos pueden venir de distintas maneras. Pueden venir porque alguien nos tendió una trampa. Los tropiezos pueden llegar, o las caídas pueden llegar por una mala decisión, decisiones equivocadas, que en la vida todos las hemos tenido y las vamos a tener porque es parte de un crecimiento tanto personal, espiritual. Esas caídas, amados, que hemos tenido alguna vez en la vida, esas caídas que hemos orado desde lo profundo de nuestra alma, esas caídas, esos momentos difíciles, creo que todos hemos tenido alguna vez, donde hemos llorado y las lágrimas que han salido de nuestros ojos han sido lágrimas llenas de dolor, algunas llenas, pero de un clamor profundo delante de Dios. Son, amados, esas caídas que nos permiten a nosotros rebotar nuevamente para arriba. Porque, amados, nunca en la vida el Señor, dice la palabra, que a nadie le da una prueba sin que también tenga una salida. Ahora, ¿cuál es la manera? ¿Por qué mucha gente no puede levantarse de un problema, de una caída? Porque muchos se niegan a que su fe, desde ahí, desde lo más profundo donde se encuentran, se niegan a activar su fe, se niegan a creer que pueden levantarse. La Biblia, me encanta lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Dice: porque 7 veces cae el justo. Levante su mano, diga conmigo: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y vuelve a levantarse. En otras palabras, hay un rebote cuando caen. Rebotan. Porque 7 veces. Y no está hablando del perverso. No está hablando, amados, de aquel que todo lo hace mal. No, está hablando de un justo. Ahora, ¿quién es un justo? Usted me dice, ¿quién es un justo?
Un justo no es una persona perfecta, no es una persona que no comete errores. Un justo es aquella persona que cree a Dios, que tiene fe en Dios, que ora a Dios. Una persona que busca consagrarse a Dios, pero aún así vienen caídas. Aún así vienen momentos de quiebre. Aún así vienen las tormentas en la vida. Por eso Jesús habló también acerca de los edificadores, que uno hizo la casa sobre la arena y el otro la hizo sobre la roca. Pero a los dos les llegó la tormenta. A los dos les llegó, amados, el desastre. A los dos les llegó los vientos, las tempestades. El punto es, ¿qué nosotros hacer con las tempestades? ¿Qué nosotros hacer en el momento de la crisis? ¿Qué nosotros hacer en el día malo? ¿Qué nosotros hacer cuando vienen las tormentas de la vida? ¿Estamos nosotros anclados en la vida? ¿Cuál es el sistema que nosotros tenemos para levantarnos? Porque la Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Los tropiezos van a llegar. Ahora, ¿qué nosotros nos da a entender esto? Que los tropiezos te van a llegar de distintas maneras en la vida. Y una de las cosas que el no lograr entender este principio en la vida, amados, te priva de muchas bendiciones de Dios. Porque esto produce que cuando tú no entiendes esa parte de que 7 veces cae el justo, o que muchas, también el salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Amados, mucha gente dice, no, me hicieron esto, yo confié en Julano y dice que es cristiano y mira lo que hizo y que no sé qué, y la agarra contra Dios por una persona, amados, que su carácter todavía no ha sido moldeado por Dios. Entonces no importa si una caída fue por alguien que usted confió, si una caída fue, amados, porque usted tomó una mala decisión, si una caída fue, amados, por un revés financiero, que en la vida creo que no es patrimonio solo de algunos, sino muchos o todos en la vida hemos pasado por esos momentos difíciles. Pero no es una excusa para nosotros quedarnos en el piso. No es una excusa para nosotros nunca abrir nuestro corazón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Porque cuando nosotros hablamos en fe, creemos en fe, nos convertimos en justos en fe. Porque la Biblia dice que por medio de la fe, dice que Abraham fue justificado delante de Dios. Cuando usted actúa en fe, cuando usted camina en fe, usted es un justo delante de Dios. Por medio de Jesucristo, usted entra en esa justicia. Pero eso no lo exime de que no vengan tropiezos. No lo exime que no vengan fracasos en la vida, que no vengan caídas en la vida. Pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse, vuelve a crecer. Y le aseguro que cuando caemos por un problema, dice, me voy a levantar, voy a volver a creer que Dios me va a restaurar a mí. No voy a quedar en el piso toda la vida. Y esa es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Porque muchas personas a lo largo del ministerio, he conocido personas que han caído, pero han decidido no levantarse. Han decidido permanecer ahí. Han decidido quedarse en el piso y vivir lamentándose toda la vida. Y no podemos, amados, pretender crecer. No podemos pretender nosotros que Dios nos use, ver la mano de Dios cuando decidimos quedarnos en el piso. Cuando decidimos quedarnos abrazando un rencor interno. Cuando decidimos, amados, abrazar una falta de perdón interna. Por eso Jesús dijo 7 veces al día, suelta perdón. El perdón no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. De no estar anclado por un dolor, por una angustia. Por eso, amados, por eso Jesús dijo, si alguien te hiere una mejilla, tú ponle la otra. La otra, amados, tiene que ver con gobierno,
tiene que ver con lo que yo decido hacer con esa herida, con ese dolor, con esa caída, con ese golpe. A mí me encanta lo que dice en el libro de Proverbios 24:16, pero en la traducción, nueva traducción viviente, dice: los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. Diga conmigo: pero volverán a levantarse. Pero volverán a levantarse una vez más. Pero miren lo que dice la parte siguiente: en cambio basta una sola calamidad para derribar al perverso. No se puede levantar el perverso. No puede volver a fructificarse nuevamente. Por eso, amados, dice Proverbios: cuando veas progresar al perverso, no lo codicies. No lo codicies, porque su gloria o sus riquezas son vanas. Hoy están, mañana no van a estar. Y ese es el detalle en la vida, amados. Entender que en la justicia, sí es cierto, me caí, pero me voy a levantar. Sí es cierto, hoy no estoy en mi mejor temporada, pero voy a estar en mi mejor temporada, porque voy a rebotar en el Espíritu. Algo glorioso Dios va a hacer en mi vida. En las Escrituras, a mí me llama la atención un hombre que rebotó muchas veces. Rebotó muchas veces, amados, y lo encontramos que una de ellas, el primer rebote que él tiene, no logra pasar los estudios. Hace unos domingos atrás hablábamos acerca de la cultura judía, especialmente en el tiempo de Jesús, cuando los niños de aproximadamente de 4 a 7 años se llevaban a la escuela para hacerles el examen de que tenían que conocerse todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y esos niños tenían que sabérselos cada versículo, que le hacía un examen el maestro. No estaba copiando, tenía que sabérselo de memoria. Por eso el pueblo de Israel no es una tierra que produce. No es una tierra que produce. Es un país que apenas tiene 75 años en la tierra donde está ahorita. Y ellos, amados, no exportan que son frutas, no exportan eso. Ellos lo que exportan es conocimiento, es tecnología. ¿Por qué? Porque desde temprana edad lo que les inyectan a los niños es la palabra. Entonces, a esa edad, amados, a los 7 años tenían que saberse exactamente al revés y al derecho los 5 libros de la ley. Y esos niños, el que no se lo sabía, tenía que regresar a casa, hacer el trabajo de sus padres. Entonces, y los que pasaban, a los 13 años venía el siguiente examen. Tenía que saberse todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, totalmente todo. Amados, y esos eran los eruditos. Ahora, cuando Jesús entra en escena, encontramos nosotros que comenzó a llamar gente que no estaba en las sinagogas, sino gente que estaba trabajando. Encuentra a Pedro, que él estaba pescando. Él no era un erudito, no era un genio del momento, pero lo llama el Señor y le dice: hey, ven en pos de mí y te haré pescador de hombre. Encontramos, amados, que mientras él está con Jesús, un día Jesús va en la barca y dice la palabra que vinieron los vientos, azotaron, pero, amados, vemos a Jesús que él comienza a caminar sobre las aguas. ¿Y qué dice Pedro? Señor, manda, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro va y camina, pero él tiene un poco de incredulidad, de duda, le entra a Pedro y se hunde. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Nuevamente lo levanta, lo rebota nuevamente y lo lleva con él. Amados, otra vez Pedro, Jesús pregunta: ¿quién es él? Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, amados, en ese capítulo, capítulo 16, Jesús le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero en el siguiente verso, cuando Jesús dice que él va a ir a la cruz, ¿qué hace Pedro? Pedro le dice, no, Jesús, no vayas a la cruz, porque no mereces morir. Y Jesús le dice a Pedro: hey, apártate de mí, Satanás. Mire la palabra, lo hunde totalmente, porque le había prestado
su vida para que el enemigo influenciara a Jesús a través de Pedro. Pero cuando, amados, Jesús está en la cena con los discípulos y les habla de ir a la cruz, Jesús, amados, comenzó a hablar con todos ellos y Pedro le dice: si es necesario, yo también voy a ir a la cruz contigo. Y cuando va al monte de la oración y Jesús es arrestado, esa noche, amados, Pedro, dice la palabra que cuando llegaron los soldados sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Amados, ahí Pedro entra a las profundidades y totalmente lo que hay para Pedro es una sentencia de muerte. Pero en ese momento, amados, Jesús recoge la oreja y se la vuelve a poner al soldado. Nadie podía acusar a Pedro porque pudo haber dicho: me cortó la oreja, me la arrancó. Pero cuando miraban en el soldado estaba la oreja, no lo podían acusar. Nuevamente Jesús vuelve a sacar a Pedro. Amados, eso es rebotar en el espíritu. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho eso con nosotros? Al borde de la muerte. Amados, muchas veces he estado, una vez, amado, estaba a punto de tener un accidente y logré hacer una maniobra al volante. Y dice: qué buen chofer soy. Y ahí vino en mi corazón: no, es el favor y la gracia de Dios. Amados, eso es muchas veces. Dios te ha sacado de ahí cuando estás a punto de fracasar, cuando has estado a punto de perderlo todo, cuando has estado a punto de perder la casa, la familia, perder la vida, perder tu salud, pero el Señor ha estado ahí directamente. Y muchas veces, amados, nos tomamos eso como que nosotros somos inteligentes, como que nosotros es por nuestra sabiduría. Pensamos que es por nuestra fuerza, y ha sido el Señor que ha estado ahí. Pedro, amados, estuvo al borde de entrar en el peor calabozo y tener la peor muerte de su vida, pero Jesús ahí mismo lo rebotó en el espíritu. Otra vez Pedro, amados, Jesús le dice a Pedro: me vas a negar 3 veces. Y Jesús le dijo: no, jamás. No, sí lo vas a hacer. Y Pedro le dice: Jesús, pero aunque todos te negaren, yo jamás lo voy a hacer. Y cuando canta el gallo, 3 veces Pedro negó a Jesús. Y los que hemos visto la película La Pasión de Cristo, a mí me llama mucho esa atención, esa toma que ellos hacen, ¿no? Que Pedro está ahí y una mirada que le hace el Señor a Pedro, como: Pedro, te lo dije. Y Pedro niega al Señor. Amados, dice que sale de ahí y llora, pero amargamente. Él se siente la persona más, pero más miserable del mundo. Él no vuelve a aparecer Pedro nuevamente cerca de Jesús, porque él se siente, amados, que ha llegado a las profundidades de lo peor ahí. Porque hubo una palabra que él dijo, y hay una mirada del Señor a lo lejos que está ahí. Y Pedro dice que se va. Y cuando Jesús es crucificado, le dice a los demás discípulos: yo voy a ir a pescar mejor. Ya mi vida está totalmente en el vivo fracaso. Ya la ilusión que yo tenía de ser, de haber andado con el maestro o tener una vida en el magisterio y poder desarrollar un ministerio, se acabó, amados. Y él regresa nuevamente a la playa a pescar. Y cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres: díganle a los discípulos que voy para Jerusalén, y también díganle a Pedro que lo quiero ver. Amados, Jesús volviéndolo a sacar, Jesús volviéndolo, amados, a levantar a Pedro. ¿Sabe por qué? Porque aunque el mundo te juzgue a ti, aunque otros te señalen cuando estás en el piso, muchos podrán decir: no se va a volver a levantar, no va a poder volver a ser el mismo que antes. Dios te va a hacer mejor a ti, Dios te va a llevar a una mejor temporada, porque cuando tú rebotas en el espíritu, amado hermano, tu vida nunca va a ser igual. Amados, ¿y qué hace Pedro? Está en la playa. ¿Y sabe a dónde llegó Jesús?
a Pedro, amados, llega a la playa, dice el verso 21 de Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, le dijo Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice Pedro. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle una segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando Pedro pensó que Jesús le iba a ir a reclamar, Jesús vino a afirmarlo. 3 veces le preguntó. Las 3 veces que lo negó, Jesús llega nuevamente 3 veces. Cuando todos le dijeron: Pedro, hoy sí la regaste, ya nada, ¿qué podrá hacer Jesús por ti? Pero el Señor vuelve y le dice: Pedro, vamos, apacienta, vamos, no te quedes en el piso, te voy a volver a levantar, Pedro. Vas a ir conmigo, ven, Pedro, vas a ver la gloria de Dios. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Es lo que hace Dios en nuestras vidas. Que aunque, como dice la palabra, aunque 7 veces cae el justo, el Señor va y lo vuelve a levantar. Lo vuelve a levantar. Dígale al que está a su lado: te vas a volver a levantar. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a ver tus días de gloria y mejores. Porque viene mayor bendición para tu vida y para tu casa. Y a mí me llama la atención, porque Pedro toma esa palabra del Señor. Pedro no se queda ahí. Pedro, cuando anduvo con el Señor Jesús, él escuchó la voz del Padre. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él escuchó la revelación del Padre que vino sobre él. Por eso cuando Jesús va y lo afirma a Pedro, y a Pedro le dice, cuando Pedro da esa revelación, le dice: y a ti te daré la llave del infierno, del Hades, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. No le está dando la llave directamente a Pedro, sino a la revelación que carga Pedro. ¿Por qué, amados? Porque cuando tú caminas bajo una revelación, la revelación del Padre te abre caminos. La revelación del Padre cierra cerrojos de las tinieblas. La revelación del Padre rompe todo argumento y toda amenaza de las tinieblas. La revelación del Padre te lleva a una nueva transición y tú puedes ver la mano de Dios sobrenaturalmente sobre tu vida. Por eso cuando Jesús asciende a los cielos, Pedro regresa con los hermanos, amados, y en el libro de Hechos, en el capítulo 2, dice la palabra que estaban todos reunidos y Pedro está orando con todos ellos. Y dice: y de repente vino sobre ellos, dice, un viento recio que sopló sobre aquel lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un viento recio vino de repente cuando ellos se pensaban que ya estaban abajo. Amados, ese viento los vuelve a levantar hacia arriba. Por eso vemos que cuando Pedro va a la iglesia, en el libro de Hechos, en el capítulo 3, verso 6, dice la palabra que iba subiendo a la oración y estaba ahí un paralítico. Y Pedro le dice: mira, no tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo, de eso te doy. Levántate en el Señor Jesús. Y dice que aquel se levantó y aquel anduvo caminando en pie. ¿Por qué, amados? Porque recibió la palabra, recibió la restauración del Señor. Cuando recibimos
No nos quedamos tirados en el piso. Pedro se olvidó, amados. Se olvidó de las veces que negó al Señor, porque en su mente estaba la restauración que Dios hizo. Pedro, amados, no hizo caso omiso de aquellas personas que le dijeron: Pedro, tú eres un traidor. No, Pedro se quedó con lo que Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. Pedro, tú sabes que yo te amo, tú sabes que tú me amas a mí. Vamos, Pedro, anímate, camina, vamos, vas a rebotar en el Espíritu y nunca vas a ser igual. Porque cuando creemos a la palabra, cuando nos conectamos con el Señor, nunca vamos a ser los mismos. Nuestra vida cambia. Somos renovados, somos cambiados. Nuestra manera de ver las cosas, amados, cambia totalmente. Y eso es lo que vemos en las Escrituras. Y dice la palabra, mire lo que sucede más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 5, verso 15 al 16. Dice la palabra que tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Porque Pedro toma, amados, la palabra que Jesús dijo. Jesús les dijo a ellos: mayores cosas haréis en mi nombre. Pedro es el único que la agarra y dice: no, mire, es el que más se equivocó de los discípulos. Usted ve a Pedro equivocándose, el que más se equivocó, pero fue el que más rebotó en el Espíritu. Muchas veces hay muchos creyentes en las iglesias que quedan tirados. Dicen: no, ya, yo me he equivocado mucho, hermano. Mire, la verdad yo quisiera hacer mucho, pero es que la verdad he hecho el ridículo muchas veces. Pero no creo que las haya hecho como Pedro. Y muchas veces ese es el antídoto o la anestesia que el enemigo envía al corazón de muchos, a decirle: ¿sabes qué? Mira, no merece la pena que te esfuerces. Tú no tienes el talento, tú no tienes el don, no lo vas a lograr. ¿Quién te va a escuchar a ti? Mira los fracasos que has tenido. Mejor quédate quietecito. Así nadie te molesta, ni tú andas molestando, porque ¿para qué vas a hacer algo si alguien más lo puede hacer mejor que tú? Esas son las acusaciones de Satanás, los razonamientos que vienen a la mente, las angustias, esos dardos que el enemigo siembra en la mente y en el corazón, haciéndote creer que no merece la pena luchar por el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Pero Pedro, amados, no se quedó ahí. Pedro rebotó en el Espíritu. Hoy hay una palabra para alguien en esta mañana, en esta tarde. Pero hay algo, amados, que Dios va a hacer en tu vida. No importa en el peor pozo que hayas caído. No importa en la peor tragedia que hayas caído. No importa si tú crees que tu llamado o los dones o los talentos que Dios puso sobre ti, tú puedes pensar ya están enterrados. Ya eso fue en el pasado. Ya eso ya quedó allá. No. Dios hoy te dice: vas a rebotar en el Espíritu, vas a ser mejor. Tu lugar no es la derrota, tu lugar no es el fracaso, tu lugar no es vivir marginado, sino tu lugar es vivir bajo la presencia de Dios. Pedro aprendió de eso, amados. Mire, Pedro vivió muchas otras cosas en el ministerio. Fue encarcelado, fue golpeado, fue herido, fue torturado. Pero Pedro sabía que iba a rebotar en el Espíritu, que eso le iba a traer más gloria, que eso le iba a traer más bendición. Por eso la muerte de Pedro, amados, la muerte de Pedro fue una muerte, amados, que él fue crucificado también. Pero cuando lo iban a crucificar, él dijo: no me crucifiquen con la cabeza para arriba, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Porque mi Señor, yo no soy digno de morir como mi Señor. Él muere con la cabeza para abajo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro sabía que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos también lo iba a rebotar a él para ser de bendición en la tierra. Aleluya. Amados, porque la Biblia dice que los que amamos a Dios,
todas las cosas ayudan para bien. Yo le decía a alguien esta semana, nunca, cuando servimos a Dios, nunca vamos a estar mal. Siempre vamos a estar bien, porque todo obra para bien. Aunque pareciera todo difícil, complicado, que no se ve esperanza, aunque pareciera que ya todo está terminado, pero todo va a obrar para bien. Porque aún los momentos difíciles de la vida, amados, todo obra para bien. Y eso fue lo que José les dice a sus hermanos cuando él ya es gobernador de Egipto. Los hermanos lo humillan, lo maltratan de joven, lo buscan a matarlo, pero uno de sus hermanos les dice que no lo maten, es su propia sangre. Lo meten al pozo, pero del pozo, amados, hay un rebote en el pozo, sale del pozo, llega a Egipto. En Egipto, amados, de unas amenazas de la mujer de su señor, va directamente a la cárcel. Y de la cárcel, de un solo rebote, llega directamente al palacio, donde era su lugar que Dios le tenía preparado. ¿Sabe algo? Le voy a decir algo. Si usted quiere olvidarse del resto, está bien. Recuerde esto, que no importa donde usted haya caído, ese no es su lugar. Hay un rebote de ahí. No pierda las esperanzas, no pierda la fe, no pierda la brújula que dice, no, yo sé que este no es mi lugar. Mi lugar es bendición. Mi lugar, aleluya, es gobierno. Veré la mano de Dios en mi vida. Veré la mano de Dios en mi matrimonio. Veré la mano de Dios con mis hijos. Veré la mano de Dios en mi empresa. Veré la mano de Dios en mi llamado. La veré porque voy a rebotar en el Espíritu. Diga, no voy a morir de esta manera. Voy a ver la mano de Dios, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque cuando caminamos y creemos nosotros a la palabra, amados, tiene un cumplimiento espectacular, tiene un cumplimiento glorioso. ¿Cuál es el problema de mucha gente que cae y cae feo a los abismos más profundos? Es que estando ahí se encierran en soberbia y se enojan contra Dios y dicen, Dios, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué solo conmigo pasan las cosas? Y es el peor error que uno pueda cometer, porque cuando cae a lo profundo es humillarse delante de Dios. Porque la Biblia dice que el Señor, un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Mire, hay un tipo que delante de Dios fue desobediente. Dijo, Dios, ¿quieres que haga eso? Yo hago otra cosa. Jonás dice, no, ¿yo para qué? No, hombre, que se mueran esos sirios ahí. Ya no, ¿yo para qué voy a ir ahí? Porque Dios le está mandando a decir que esta gente se arrepienta. Amados, pero eran los más malos, los más perversos. Eso está como que usted le vayan a decir, mira, ve a tal colonia donde hay solo pandilleros, dile que se arrepientan porque va a venir un gran problema para ellos. Usted dice, no, hombre, ¿qué me voy a meter yo ahí? Y usted se va para las playas a vacacionar. Jonás hace lo mismo. ¿Y qué hace Dios? Amados, lo tiran directamente al fondo del mar. Hay un pez que lo agarra y ese pez, en vez de llevarlo a salir arriba, no, se mete más abajo y está en las profundidades de la mar, dice la Biblia, por 3 días y 3 noches. Pero ¿qué hizo Jonás? Desde ahí levantó un clamor delante de Dios. Y esa oración de Jonás de arrepentimiento, esa oración sincera, amados, ¿quién podría pensar que Jonás iba a vivir? Amados, mire, los que lo tiraron, la gente del barco, digo, bueno, que se muera. Nadie pensó, vamos a esperar a ver si sale. No, nadie, porque ya lo dieron por muerto. Pero aún de las más profundidades que cayó él, de ahí rebotó nuevamente. Aquella oración lo hizo rebotar y salir y cumplir la asignación de Dios.
Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque no importa la caída más grande que hayamos tenido, si desde el profundo agujero, del profundo dolor que estemos, aun que estemos hechos pedazos, internamente hablando, pero si desde ahí clamamos, amados, vamos a volver a resurgir. Por eso hay mucha gente que dice: yo no entiendo cómo fulano ha tenido tantos fracasos en la vida y sigue de pie. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sostiene su mano. No va a dejar tirado a los justos, porque los justos se van a levantar. Los justos van a comer del fruto de sus manos. Aleluya. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8. Quiero ir cerrando con esto. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. El espíritu que levantó a Cristo de los muertos, amados, ese está en nosotros. En otras palabras, amados, sí, la muerte no pudo retener a Cristo. La muerte, Jesús, amados, rebotó en el espíritu nuevamente. De la misma manera nosotros. La muerte, amados, solamente es una puerta de transición. Pero la muerte a los ungidos no los puede retener en el Seol ni en el infierno. Esos rebotan directamente a la presencia de Dios. Por eso a mí me encanta lo que David decía en el Salmo 37, verso 21. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Yo quiero decirte, jamás vas a quedar en el piso si estás de la mano del Señor. El tropiezo va a llegar, pero nunca vas a quedar tirado. Y hay una frase que hemos venido repitiendo en estas últimas semanas: si usted cayó, levántese, siga adelante, siga adelante. Y le decía a los hermanos en el discipulado: si usted ve a un hermano que cayó, no lo juzgue, dele la mano. Vamos, hermano, voy a orar por ti, vamos juntos acá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, dice la palabra, que Él sostiene nuestra mano. No vamos a quedar para siempre en el piso. Él sostiene nuestras manos. Y hoy, amada iglesia, aunque el momento que quizás estemos viviendo se sienta como resbaloso, si tú estás de las manos del Señor, no vas a quedar en el piso. Hay recompensa y hay bendición. Hay bendición para la casa. Póngase sobre sus pies. Muchos hoy en día sienten que su vida es como un barco a la deriva en alta mar. Pero hoy, amada iglesia, yo quiero decirte que si tú te activas en fe, tú vas a ver la mano de Dios. Tú vas a ver la mano de Dios sobrenaturalmente, porque Él te sostiene de su mano. Y tú sientes que el llamado que Dios puso en tu vida, el propósito de Dios para ti en esta tierra, ya lo sientes quizás enterrado, pero hoy el Señor te dice: yo te voy a volver a levantar, yo te voy a volver a restaurar, yo voy a hacer de ti lo que yo he prometido que voy a hacer. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, gracias, gracias en esta preciosa hora, Padre. Sé, Señor, Dios mío, que tú vas a levantar a tu pueblo, tus hijos, Señor. Señor, muchos, Padre Santo, que hoy se encuentran en las vivas lonas emocionalmente, Padre. Se sienten perdidos, se sienten angustiados. Padre, muchos que sienten, Dios mío, que la vida se les ha ido como agua entre los dedos. Y ahora se encuentran, Padre Santo, desilusionados, se encuentran tristes, se encuentran angustiados, se encuentran con dolores en el alma.
dolores, Dios mío, en el corazón, en lo profundo de su ser, Padre. Amado, hoy yo ruego que tu presencia se manifieste de una manera especial, Padre, sobre sus vidas. Ahí donde usted está, usted conoce las caídas que usted ha tenido. Usted conoce los fracasos que usted ha tenido. Y si usted está luchando con algo hoy, levante sus manos y dígale al Señor: aquí estoy, Padre. Así como levantaste a Jonás, lo sacaste de la profundidad de la mar. Señor, yo me encuentro en la profundidad de este problema. Entrégueselo al Señor en esta hora y deje que el Señor sea el que toque su vida, su corazón en esta hora. Aleluya. Esto es Peniel.